¿Cómo estás? Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, Vane. Hola, profe, buenas noches. Hola, Marcelo. Oye, Pi, ¿quieres jugar a Roy Twister? Bien. Bueno, ¿cómo le fue en el examen de los otros días? Bien. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, no ha estado tan salvaje el ingeniero. Bien. Bueno. Hoy vamos a comenzar con la tercera unidad. Les cuento que todavía tengo problemas para ingresar al campus, así que está entrando, porque la contraseña que yo tenía parece que no está funcionando, así que bueno, no quedó otra que mandarle las clases directamente por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden entrar a los links en bibliografía y de ahí descargan directamente los libros, ¿sí? No hace falta que los busquen. Entran al link del PowerPoint y directamente los lleva al libro y ya descargan ese libro o ese material, ¿saben? Yo se los voy a ir poniendo así porque cuando ya tenga el acceso a la plataforma, por ahí se satura un poco por el tamaño que pueden llegar a tener el archivo. Entonces es más fácil que ustedes directamente hagan el clic y los descarguen de internet y ya los tengan guardados esos libros, ¿sí? Bien. Hay un libro que yo les he pasado, que es el libro Púrpura, de la primera unidad de todo lo que es el etiquetado de productos químicos. Es un libro que tiene como 500 páginas, ¿sí? Ese libro está fabuloso porque de ahí ustedes van a poder sacar cómo armar las etiquetas de los distintos productos, ¿sí? Así que bueno, ese les recomiendo que de vez en cuando le den una miradita, por si tienen que hacer las etiquetas de productos que no las tengan, o muchas veces el trasvase de esos productos a otro tipo de recipiente, ¿sí? Tiene que tener la etiqueta también. Entonces ese libro les sirve para que ustedes puedan armar las etiquetas ustedes mismos, ¿sí? Bueno, en la tercera unidad nosotros lo que vamos a ver es ergonomía, ¿sí? Ahora les voy a compartir la pantalla. Por supuesto que esto va a ser, digamos, el marco teórico de lo que es ergonomía. Recuerden que ustedes van a tener la materia a cargo del ingeniero Cabana, ¿sí? Y yo no me quiero meter demasiado, porque si no le voy a sacar temario a José, y no me parece justo. Entonces nosotros vamos a ver un pantallazo dentro de lo que es la materia, higiene laboral, se ven pantallazos de cada uno, ¿no es cierto?, de los agentes que pueden llegar a causar riesgos a la salud en cuanto a enfermedades profesionales. Entonces lo que nosotros vamos a ver es un pantallazo de la ergonomía, ¿sí? Más bien la parte teórica y algunas enfermedades profesionales, pero ya todo lo que es metodología, eso lo van a ver ustedes con el ingeniero Cabana cuando tengan la materia de ergonomía. No sé si es en el próximo cuatrimestre, me parece, ¿sí? Bueno, ¿qué significa ergonomía? La mayoría ya lo sabemos porque ya lo hemos visto en la tecnicatura, ¿sí? Ergonomía se divide, ¿no es cierto?, etimológicamente en dos partes, ¿sí? Es una palabra que proviene del griego, ergon, que significa trabajo, y nomos, que significan leyes, ¿sí? Entonces, ergonomía vendría a ser algo así como leyes del trabajo, ¿sí? Leyes naturales del trabajo. Ahora, según nuestra ley, según nuestra normativa, ¿sí?, que mucho no habla tampoco del aspecto ergonómico, ergonomía significa estudio y diseño, ¿sí?, como una interfase entre el hombre y la máquina, ¿sí? O sea, ahí hay algo, ¿sí?, una relación entre el hombre y la máquina, ¿sí? Así lo define la normativa argentina. ¿Para qué nos va a servir a nosotros la ergonomía? Dentro de lo que es la normativa argentina, para poder prevenir enfermedades y el daño, ¿sí? Y además va a asegurar que todas las tareas, todas las actividades, todos los trabajos, ¿sí?, sean diseñados de tal manera que puedan ser compatibles con la capacidad que tienen los trabajadores, ¿sí? Eso es lo que nos dice a nosotros nuestra legislación. Ahora, ¿qué es lo que me dice a mí la Organización Internacional del Trabajo? ¿Sí?
me dice que la ergonomía es una ciencia, ¿sí?, que aplica otras ciencias, ¿sí?, que son de carácter biológicas, en su gran mayoría, ¿sí?, con ciencias de la ingeniería, ¿sí?, y eso, esa aplicación de esas ciencias a la ciencia ergonómica, lo que hace es permitir que se llegue a alcanzar, ¿sí?, la optimidad, ¿sí?, entre el hombre y su trabajo, ¿sí? Ahora, fíjense que la legislación argentina dice hombre-máquina, ¿sí? La OIT me dice hombre y su trabajo, ¿sí? Ahora, cuando se pueda, ¿sí?, digamos, enlazar esas ciencias que conforman o que unen y forman parte de la ergonomía, ¿sí?, nosotros vamos a poder medir cuáles van a ser los beneficios, ¿sí?, y cuál va a ser la eficiencia del hombre y cuál va a ser su bienestar dentro del trabajo, ¿sí? Argentina me marca hombre-máquina, la OIT a nivel internacional me marca hombre, ¿sí?, y su trabajo, ¿sí? O sea, todo lo que interviene dentro de su esquema laboral. Ahora, ¿qué hace la ergonomía como ciencia? Primero, en particular, empieza a adquirir y suma, ¿sí?, conocimientos de otras ciencias, ¿sí? Entonces, al sumar y adquirir conocimientos de esas otras ciencias, lo que se hace es conformar una ciencia propia, que es la ciencia de la ergonomía, ¿sí? Ahora, ¿es profesión o no es profesión? ¿Sí? Y esa es la gran pregunta. Porque no existe una licenciatura en ergonomía. Yo puedo tener una especialidad en ergonomía o puedo tener una diplomatura en ergonomía, ¿sí?, o algún posgrado en ergonomía. Pero en sí no existe la carrera, ¿no es cierto?, de ergónomo, ¿sí? Entonces, ¿se convierte o no se convierte en una profesión? Si es una ciencia que es aplicada. ¿Qué piensan ustedes? Si yo estoy hablando de ergonomía como ciencia, ¿sí?, porque empieza a tomar de otra ciencia, entonces me hace una ciencia que es propia, ¿sí? ¿Puede tratarse de una ciencia aplicada? ¿Sí? ¿Puede convertirse en una profesión ser ergónomo? ¿Qué piensan ustedes? Vamos, no se me duerman, ¿qué pasa? A mí me parece que tendría que haber existido, digamos, la profesión de ergónomo. Me parece que sí, profe, porque al tener conocimiento y al poder hacer un estudio, me parece que ya pasa a ser como... Una profesión. Sí, Bien, entonces sí es una profesión. El ergónomo es un profesional en esa materia, que es ergonomía. claro, por eso. A Más pasar a hacer allá, estos estudios ergonómicos, exactamente, analizarlos y estudiarlos. exactamente. Más allá que no hay una carrera definida que me diga, bueno, yo soy licenciada en ergonomía, sino que son posgrados que nosotros hacemos con posterioridad a nuestra formación de grado básica, ¿sí? Al conformar una ciencia, la persona que hace ergonomía y que está formada en esa ciencia, sí se va a convertir en un profesional, ¿sí? Y ese profesional es el que se denomina ergónomo, ¿sí? Y ese profesional, ese ergónomo, es el que va a realizar la gestión de esa ergonomía, ¿sí?, de esa ciencia que es aplicada, porque yo la estoy aplicando a algo. En este caso la voy a aplicar al hombre, a su entorno laboral. Entonces, la persona que hace ergonomía se convierte en un profesional y se lo denomina ergónomo, ¿sí? Ahora, ustedes piensan, porque no solamente yo voy a hacer ergonomía en el puesto de trabajo, ¿sí?, no solamente voy a hacer ergonomía, ¿sí?, en el entorno laboral. Yo también voy a hacer ergonomía con los productos que fabrique. Ahora, ¿ustedes piensan que estos productos que ustedes están viendo ahora en pantalla son productos ergonómicos? No. Observen las imágenes. ¿Qué ven ustedes ahí en esas dos imágenes? Una persona que está en un laboratorio y una persona que es oficinista. ¿Qué piensan? ¿Son productos ergonómicos? No, No, profe. no. ¿Por qué no son? ¿Por qué no son ergonómicos? ¿Qué es lo que ustedes están observando? A la postura de la...
Bien. ¿Qué más? Aparte de la No es postura, también ¿qué más? Aparte diseñar. están en una posición muy incómoda, profe, o sea, no pueden trabajar así tampoco. Por ejemplo, el hombre está adaptando al con todas las puesto. piernas levantadas, o sea, De las sillas, profe. Bien, la silla es uno de los productos, ¿no es cierto?, ergonómicos mal diseñados, porque es el lugar donde la persona se va a sentar para poder desarrollar su trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa ven mal aquí? La postura Más allá de de las la silla. personas. Las ¿Cómo posturas. hablan? Las posturas. Las posturas que adoptan, pero ¿por qué adoptan esa postura? Porque hay un producto que está mal diseñado, ¿sí? claro. Entonces, tengo sillas que están mal diseñadas, pero fíjense en el laboratorio, por ejemplo. La mesa donde está el hombre apoyado en la parte del laboratorio también está mal. Exactamente. No es la adecuada. ¿Cómo? Exactamente. Desde la concepción ya están hechos mal. Exactamente. Y eso es lo que se denomina ergonomía de concepción, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo voy a concebir algo que quiero hacer, ¿sí?, para fabricación de ese algo, denomina ese producto, ¿sí?, lo estoy concibiendo, pero lo tengo que concebir también de manera ergonómica, porque si no, en esta mesa de laboratorio uno puede trabajar de pie, pero no puede trabajar sentado, y nosotros sabemos que la bipedestación prolongada también es dañina, ¿sí?, al igual que la posición sedente de manera prolongada. Entonces, esta mesa de laboratorio no es apta para que esta persona trabaje, ¿cierto?, en posición sedente, ¿sí? Esa silla podría llegar a ser apta, porque es una silla de 5 patas, porque tiene un respaldo que le permite a la persona poder apoyar toda la parte del coxis, ¿no es cierto?, y la zona lumbar baja, pero el problema es que las rodillas están haciendo un estrés de contacto con esa mesada, porque la mesada no es apta para que allí se coloque la silla. En cambio, en la otra silla, nosotros observamos, ¿sí?, primero, una deficiencia en el escritorio, ¿sí?, una deficiencia con el tema del teléfono. El teléfono está ubicado en una postura que no debiera ser, porque está del otro lado de la persona, donde esa persona que tiene que revisar cierta documentación, ¿sí?, con una silla que es inadecuada, lo que hace es inclinar su tronco y torcer el cuello, sosteniendo el teléfono. ¿Estamos? Entonces, hay cosas dentro del ambiente laboral que nosotros tenemos que evaluar y que verificar para poder hacer una ergonomía ya de concepción, que se le llama, o ergonomía del diseño, ¿sí? Y a la hora de poner en práctica la profesión de ergónomo, son cosas que también nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El ancho de ese escritorio, por ejemplo, no es un escritorio óptimo, no es un ancho óptimo, ¿sí? Si la persona quisiera colocar ahí una computadora, es imposible trabajar. Es muy chiquito para que esa persona pueda trabajar en ese escritorio. ¿Estamos? Entonces, muchos productos que nosotros vemos, ¿sí?, que se comercializan, carecen de ese diseño ergonómico, ¿sí? Y por ahí tengo muchos productos que son buenos productos, pero que se usan de manera incorrecta, ¿sí? Ahora, en las empresas, en algunas, no vamos a hablar de todo, el factor ergonómico directamente no existe, ¿sí? Y si existe el factor ergonómico, se aplica mal, ¿sí? La concepción de la ergonomía, ¿sí?, es mal aplicada, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer ergonomía dentro de una organización, si yo quiero hacer ergonomía, ¿sí?, para diseñar productos que la gente usa, ¿sí?, necesito, obviamente, aprender a hacer ergonomía, ¿sí?, necesito hacer muchas, pero muchas evaluaciones, porque yo del ensayo, ¿sí?, ese ensayo puede ser correcto o puede arrojar errores, entonces yo de esa prueba, error, es donde más aprendo, ¿sí?, de ese ensayo y ese error, ¿sí?, y obviamente tiene que haber una inversión, porque ergonomía de la nada no puedo hacer, entonces yo tengo que tener una cierta inversión dentro de la organización para hacer adaptaciones ergonómicas, ¿sí? Ahora, para hacer esas adaptaciones ergonómicas, para hacer una buena ergonomía dentro de la organización, ¿sí?,
y que me den esa plata para poder invertir, yo tengo que demostrar que en un futuro, que puede ser a mediano, a corto o a largo plazo, ¿sí?, voy a ver resultados. Ahora, con la ergonomía, nosotros muchas veces no vemos resultados de inmediato. No es lo mismo que corregir la iluminación, donde vos decís, bueno, mire, colóquele más iluminación, cambie ese foquito que ya está depreciado, ¿sí?, limpie los plafones, entonces yo voy a ver que hay una cierta corrección lumínica, ¿sí? Con la ergonomía muchas veces no vemos esas cuestiones de manera inmediata, ¿estamos? Ahora, los resultados que yo voy a obtener, que la iluminación también forma parte de la ergonomía, como la vibración, como el ruido, ¿sí?, todos esos resultados ergonómicos, ¿sí?, van a justificar esa inversión, ¿sí? Porque recordemos siempre que la ergonomía es global. La ergonomía no solamente es medir la postura. Dentro de la ergonomía tengo mediciones de ruido, mediciones de estrés térmico, iluminación, ¿sí? Tengo todas esas vibraciones, tengo todas esas cosas que están dentro de lo que es ergonomía, que hacen al puesto de trabajo. El puesto de trabajo no solamente va a ser lo postural, los gestos repetidos, posturas extremas, ¿sí?, empuje, tracción, no solamente me implica eso. En el puesto de trabajo yo también tengo que hacer correcciones de otra índole, que van a ser estas que yo les he mencionado, ¿sí? Imagínense una oficina con todo el mobiliario ergonómico, pero de repente yo tengo un aire acondicionado central que está a 17 grados, ¿sí?, donde la gente está obligada a usar abrigo. Entonces ahí tengo una condición higrotérmica que me produce, ¿sí?, un distrés ergonómico. ¿Estamos? Porque si la gente está con frío, obviamente que va a estar abrigada, ¿sí?, y empiezo a contraer los músculos, levanto los hombros porque estoy con frío, ¿sí?, y trabajo en una postura que también va a ser extrema. ¿Se entiende? Cómo está todo relacionado con la ergonomía, ¿sí? Entonces, yo voy a ver resultados, y esos resultados que no van a ser de inmediato, ¿sí?, que pueden ser a un mediano o a largo plazo, ¿sí?, me van a justificar esa inversión que yo necesito hacer para tener una buena ergonomía dentro de lo que es la organización. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos lo que es los distintos enfoques que habíamos hablado de la ergonomía de la concepción, que es la que estamos hablando en estos momentos, ¿sí? Vamos a hablar de la ergonomía de prevención, ¿sí? La ergonomía de prevención es la que yo directamente voy, analizo el puesto, ¿sí?, estudio ese puesto, lo evalúo, y después aplico, ¿sí?, todas las condiciones que yo considero necesarias como ergónomo, y que eso me va a proteger, ¿sí?, la salud de los trabajadores, ¿sí? Entonces, si yo protejo la salud de los trabajadores, lo que hace es aumentar su calidad de vida. Entonces, eso es ergonomía de prevención. No voy a hacer ergonomía de corrección, que muchas veces, hoy en día, nos acostumbramos a la ergonomía correctiva, porque ya está implantado que trabajar en el puesto de esa manera, ¿sí?, arriba de un cajón de madera, ahí es donde me siento, ya estamos acostumbrados. Entonces, al estar acostumbrados, cuando después tenemos alguna denuncia o alguna baja laboral por alguna cuestión, ¿no es cierto?, de enfermedad, ¿sí?, que puede llegar a ser una lumbosatalgia, ¿sí?, puede ser un estrés por manguito de rotadores, ¿sí? Cuando ya nosotros vemos instaurado o instalado el riesgo, ¿sí?, es ahí cuando hacemos ergonomía. Y eso no es ergonomía de prevención, eso es una ergonomía correctiva. Entonces, cuando transitamos dentro de la organización, ya sea como un trabajo interno, como planta permanente, o como un trabajo externo, como asesor o como consultor, ¿sí?, el puesto de trabajo permanentemente tiene que ser visado para ver si aparecen algunos factores de orden ergonómico. Si considero que hay factores de orden ergonómico, los voy a analizar, entonces ahí es donde yo estoy haciendo ergonomía de prevención, ¿sí? Voy a armar mi programa de capacitaciones para que la gente sepa cómo se tiene que hacer esa tarea de una manera en que no afecte su columna, sus miembros superiores, ¿sí?, sus miembros inferiores, y obviamente también su
mente, ¿sí? Su psiquis, que también forma parte de lo que es ergonomía. Entonces, eso es ergonomía de prevención. Y concepción es lo que ya habíamos hablado, ¿sí? El diseño de todo lo que son los objetos, de lo que son las herramientas, ¿sí? Del proceso productivo, porque la concepción, o sea, no solamente va a estar dada en lo que es la fabricación de ciertos elementos que la gente como usuario, ¿sí? Va a usar, ¿sí? Sino también estamos hablando del proceso de producción, ¿sí? Cuando yo voy a concebir, yo voy a poner acá una línea de proceso continuo, perfecto, hagamos el enfoque ergonómico, veamos qué es lo que va a hacer la gente, y va a hacer esto, esto, esto. Perfecto, ¿cuánto tiempo va a estar parada esa gente? ¿Hay posibilidades que esas personas se sienten? ¿Hay alguna posibilidad de hacer rotación en el puesto? ¿Van a tener levantamiento de carga? ¿Van a tener traslado? ¿Van a tener empuje, tracción de objetos? ¿Sí? Todo eso forma parte de esa ergonomía de concepción, dentro de lo que es, o aplicada a lo que es el proceso, ¿sí? Productivo que tiene esa organización, ¿sí? Bien. Después tenemos la ergonomía participativa, que la ergonomía participativa tiene 5 condiciones que son básicas, ¿sí? Primero, poder armar comité ergonómico o equipos que trabajan en ergonomía, ¿sí? Donde ese equipo esté constituido por personas que sean, digamos, que tengan una cierta idoneidad, ¿sí? Donde haya trabajadores. Cuando hablo de personas que tengan cierta idoneidad, por ejemplo, estoy hablando de un ergónomo, ¿sí? Estoy hablando que el ergónomo, ojo, el ergónomo no solamente es el que hace higiene y seguridad. Ergónomo también puede ser un licenciado en terapia ocupacional, también puede ser ergónomo un licenciado en kinesiología, ¿sí? Que están muy vinculados con lo que es la ergonomía física, por ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a traer al ergónomo. Si dentro de la organización yo tengo el que hace higiene y seguridad, llámese licenciado, llámese técnico, ¿sí? Entonces va a estar esa persona, y voy a traer una persona que tenga mucho más conocimiento en el aspecto ergonómico, ¿sí? Va a estar el médico laboral de la empresa o un enfermero laboral, ¿sí? Va a haber alguien de los trabajadores de la planta productiva. Voy a tener, ¿sí? Un supervisor, un jefe de área, algún otro asesor que yo necesite. Un asesor puede ser un sociólogo, un psicólogo, ¿sí? Un licenciado en gestión organizacional, alguien que represente a los trabajadores también, que yo puedo llamar algún delegado gremial, por ejemplo. Entonces, voy a armar ese equipo, voy a armar ese comité de ergonomía con los miembros, ¿sí? Apropiados y que tienen una cierta idoneidad. El ergónomo en ergonomía, el de higiene y seguridad en condiciones y procesos seguros de trabajo, el médico laboral en enfermedades relacionadas con el aspecto ergonómico, ¿sí? Cuando hablo del aspecto ergonómico, recuerden ustedes que es todo, iluminación, ruidos, es todo el confort dentro del ambiente laboral, ¿sí? Voy a tener al delegado gremial, que también maneja leyes, maneja a los trabajadores, ¿sí? Está relacionado con el gremio, con el sindicato. Voy a tener el trabajador, que es el que sabe qué es lo que se hace en su máquina, y es el profesional idóneo de esa máquina, y después el resto, ¿no es cierto?, de la gente de la organización, supervisores de área, jefes de recursos humanos y demás, ¿sí? Pero ese equipo, ese comité, tiene que estar conformado por gente apropiada, como dice allí en el punto 1, ¿sí? Ahora, cuando yo armo ese comité, ese equipo de trabajo, ¿sí? Necesito, sí o sí, tener el apoyo de la alta dirección de la empresa, llámese dueño, llámese gerente, ¿sí? O llámese la sociedad que conforma el comité ejecutivo de esa empresa, ¿sí? Y además tengo que tener los recursos necesarios, porque no me sirve de nada, ¿sí? Que yo haga ergonomía, que conforme un comité donde evalúe ciertos aspectos que son contraproducentes para el trabajador, y de repente cuando yo voy a pedir
necesito colocar sillas ergonómicas, ¿sí?, en tal sector, no me las compren, o me digan no hay plata, ¿sí? O cuando yo necesite decirle, tenemos que colocar los aire acondicionados a cierta temperatura, o la calefacción a cierta temperatura, ¿sí? Y de repente yo necesite hacer una reparación, por ejemplo, en el aire acondicionado central, porque se clavó y está hace 3 años en 17 grados. Entonces cuando llega la época de verano, para nosotros invierno y verano es lo mismo allá adentro, nos morimos frío. No, pero no hay plata para hacer arreglar el aire acondicionado central, ¿sí? Entonces esas cosas son las que yo necesito. El apoyo, ¿sí?, de la cabeza de la organización, y obviamente que a mí me facilite los recursos necesarios, que no solamente van a ser recursos económicos, ¿sí? Yo también voy a tener otro tipo de recursos. ¿Y el recurso cuál puede ser? Necesito brindar capacitación a los trabajadores, necesito brindar capacitación a los supervisores, a los mandos medios, entonces necesito disponer de algún lugar adecuado para que la gente me escuche, ¿sí? Bueno, tenés disponible una salita, o lo podemos organizar en el comedor, moviendo la silla, acomodando así, o organizamos en algún espacio, o contratamos algún lugar, ¿sí?, para que vayas a dar tu clase, ¿sí?, tu capacitación ergonómica. Entonces eso es un recurso edilicio que me va a facilitar, ¿sí?, más allá del económico. Y aparte el recurso humano, que es importantísimo, porque yo también necesito que cuando haya reuniones del comité, ¿sí?, podamos participar todos. Entonces la dirección de la empresa me tiene que dar a disposición ese recurso humano que es indispensable para poder trabajar. Sin ese recurso humano, el punto 1 no lo puedo hacer. Nunca voy a poder armar un comité, ¿sí?, para que nosotros veamos condiciones ergonómicas dentro de una empresa. Como tampoco voy a poder armar el comité mixto de seguridad e higiene, que en el comité mixto yo ahí puedo incluir el área de ergonomía, por ejemplo, ¿sí? Ahora, también yo necesito, como condición básica, poder entrenar a la gente de manera adecuada en cuestiones y aspectos ergonómicos, ¿sí? Y necesito también definir cuáles van a ser los roles y las responsabilidades de cada uno de los integrantes de ese comité, ¿sí? Porque todos vamos a necesitar plantear problemas. Yo como ergónoma voy a plantear un problema principal, ¿no es cierto?, que es el distrés ergonómico que yo observo en los puestos de trabajo. El médico laboral o el enfermero me va a plantear su problema observando que hay muchas bajas o mucho absentismo laboral, ¿sí?, porque la gente está con túnel carpiano o está con alguna algia, ¿sí? El representante de los trabajadores y el mismo trabajador me van a venir con su problemática de que la máquina o el proceso de producción, ¿sí?, altera, ¿sí?, su ergonomía diaria. Entonces, cada uno de los que conforman ese comité tiene que tener roles, ¿no es cierto?, y tiene que tener responsabilidades. Y la búsqueda de soluciones la hacemos entre todos, porque es un equipo, ¿sí? Y la implementación de los cambios que se decidan y que sean avalados y consensuados por todos, el de higiene y seguridad, el ergónomo, el médico, los trabajadores y obviamente el que está en representación de la dirección, ¿sí?, me ayude a poder implementar esos cambios que estamos viendo. Entonces es un trabajo que es en equipo, ¿sí? Y las decisiones no las toma una sola persona. Acá el ergónomo no es el que toma las decisiones. Las decisiones, ¿sí?, se toman entre todos, porque se somete a consulta. Si yo como ergónomo digo hay que cambiar este proceso de producción, pero está el supervisor o el jefe de producción y me dice, mirá, no hay forma, porque por esto y por esto, entonces veremos la forma, veremos cuál será la metodología para poder brindarle a la gente, ¿sí?, un confort ideal dentro de su puesto de trabajo, dentro de sus áreas de trabajo. Entonces no tomamos decisiones solos, ¿sí? Todas las decisiones van por consulta y obviamente se tienen que consensuar, ¿sí? Vuelvo a repetir, es un trabajo en equipo, es una ergonomía de carácter participativa, ¿sí? Ahora, ergonomía como multidisciplina. ¿Qué quiere decir esto, ergonomía como multidisciplina? ¿Qué me dice a mí ergonomía como multidisciplina? Me está diciendo que como ergónomo, ¿sí?, voy a necesitar fortalecerme de otras disciplinas, ¿sí?
Entonces, cuando yo estudio ergonomía, también tengo que estudiar parte de biología, parte de antropometría, qué es lo que es la biomecánica y cómo actúa, cómo interfiere la biomecánica o interviene, ¿sí? La psicología, la sociología, estadística fundamental y obviamente la epidemiología, ¿sí? Ahora, cuando hablo de epidemiología, no hablo de virus, hongos y bacterias, ¿sí? No hablo de enfermedades de ese carácter. Estoy hablando de enfermedades de carácter profesional. Entonces, cuando voy a estudiar la epidemiología, me voy a valer, ¿sí?, de resultados obtenidos en cuanto cuántas algias hubo durante el año, cuántas bajas laborales hubo por esas algias, cuántas bajas laborales yo tengo por túnel carpiano, por algún inconveniente con el manguito de los rotadores, ¿sí?, por una bursitis. O sea, eso es lo que habla en cuanto a epidemiología. Son todas esas enfermedades asociadas, ¿sí?, a los factores ergonómicos. Entonces, ¿es una ciencia? Es una ciencia. Es una ciencia multidisciplinaria que se va a nutrir de otras ciencias. ¿Estamos? Y también se va a nutrir de otras profesiones, ¿sí? Y acá interviene la medicina laboral, ¿sí?, la higiene y seguridad, ¿sí?, los kinesiólogos, ¿sí?, el terapista ocupacional y aquella persona que hace diseño industrial, ¿sí? ¿Estamos? También puedo tener un sociólogo, porque yo también necesito determinar qué tengo dentro de mi ambiente, ¿sí? Entonces necesito el sociólogo que también me acompañe a poder determinar, bueno, a ver, dentro de tu ambiente vos tenés tantas personas de este rango etario, y esas personas de este rango etario tienen secundario completo, incompleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sociólogo me va a hacer un análisis sociológico o un sociograma, y yo voy a poder determinar tal vez cómo voy a impartir mis capacitaciones, o cómo voy a llegar a toda esa población, ¿sí?, que está dentro de esa organización. Entonces el sociólogo para mí es fundamental. Y otra de las cosas que yo no le he puesto aquí, pero sí es fundamental, es el licenciado en gestión organizacional, o como se le denominaba antes a la carrera, el psicólogo organizacional, que no es lo mismo el psicólogo ya que aplica la clínica, ¿sí?, psicológica, la clínica de la mente, ¿sí?, sino es ese licenciado, ese profesional que va a ver, ¿no es cierto?, cómo está la organización. Porque muchas veces yo tengo organizaciones que son enfermas, y si dentro de la organización enferma yo desempeño tareas, ¿sí?, y aparte le sumo la ergonomía física, que me implica cargas posturales, ¿sí?, que me implica gestos repetidos, ¿sí?, uso de fuerza, yo le tengo que incorporar esa carga mental denominada solicitación, ¿sí?, porque ya la organización es una organización enferma. Entonces necesito del licenciado en gestión organizacional que me va a venir a decir, ¿sí?, si las funciones de liderazgo dentro de esa organización son correctas e incorrectas, porque muchas veces un mal liderazgo, ¿sí?, me puede acarrear otros serios problemas dentro de lo que son los factores psicosociales, por ejemplo. Entonces es muy indispensable que el licenciado en gestión organizacional o el psicólogo organizacional también me colabore a mí dentro de lo que es el marco ergonómico, ¿sí?, para saber qué clase de organización, ¿sí?, es y cómo podemos mejorar, ¿sí?, desde adentro para que la gente se sienta más cómoda desarrollando su trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, Mar. Sí, profe. Vamos a tener, hablando de todo esto, entonces vamos a tener una disciplina de interfase, ¿sí?, que me va a comunicar, ¿sí?, tanto las ciencias que me van a colaborar, como, ¿sí?, esas profesiones que también van a entrar dentro del aspecto ergonómico, ¿sí? Entonces la vamos a denominar una disciplina de interfase, ¿sí? Ahora, el marco conceptual de la ergonomía, fíjense que la ergonomía está en el medio. Esto sería un marco conceptual, ¿sí?, donde yo voy a tener la persona como un ser humano, ¿sí?,
voy a tener el mundo laboral, esa persona se relaciona con ese mundo laboral, voy a tener las ciencias que mencionamos, ¿sí?, más las profesiones que hemos mencionado. Y todo eso, interactuando, ¿sí?, me va a formar o me va a dar a mí un resultado que va a ser el hombre y su interacción con su medio ambiente de trabajo, ¿sí? De ese hombre y su interacción con el ambiente de trabajo, yo voy a tener, dependiendo, ¿sí?, cómo sea ese medio ambiente, cómo se adapte el hombre, cómo esté el hombre en su ambiente de trabajo, voy a tener o no el bienestar del trabajador. Y si el trabajador, sí, tiene bienestar, tiene salud, ¿sí?, yo lo que voy a lograr es una mayor productividad, ¿sí? Ese sería el marco conceptual de la ergonomía, siempre en el medio la ergonomía, ¿sí? Ahora, veamos, ¿sí?, la historia de la ergonomía. Nace y evoluciona, ¿sí?, y va de la mano con la civilización. ¿Estamos? Con la primera piedra, ¿sí?, con lo que el hombre utilizó en su momento para poder comer y alimentarse, mediante la caza, ¿no es cierto?, la recolección, también poder vestirse, porque cazaban, no solamente comían, sino que usaban los pieles para vestimenta, ¿sí? Allí se inicia lo que es el proceso de la transformación de la naturaleza, ¿sí? Entonces ya comienzan los primeros pasos de la ergonomía, ¿sí? Después, ¿qué hace? Forma las comunidades, se asienta en esas comunidades, y empieza con lo que es el cultivo de la tierra y la cría del ganado. Y ahí también tenemos aspectos ergonómicos, ¿sí? Cuando uno va a hacer el cultivo de una parcela, de una tierra, ¿sí?, o cuando va a criar el ganado, también tenemos riesgo ergonómico. Fíjense cómo, desde los albores de la historia, ¿sí?, empieza a gestarse lo que es la ergonomía. En la edad industrial, ¿sí?, empieza, ¿sí?, digamos, el hombre deja de usar su fuerza física, ¿sí?, y empieza a desarrollar lo que es su capacidad creativa, ¿sí?, y empiezan a aparecer las máquinas, por ejemplo. Entonces deja de usar lo físico, ¿sí?, para arar el campo, para la cría de animales, para la recolección de frutos, para la pesca, la caza, ¿sí?, para vestirse, y empieza, ¿sí?, todo lo que es la era industrial. Empiezan a aparecer las máquinas, que ya son las que van a fabricar, las que van a brindar bienes, ¿sí?, y empiezan a aparecer organizaciones que van a brindar servicios, ¿sí? Entonces, si antes era el trueque, ahora empieza a aparecer el dinero como un medio de cambio. Dame esto, ¿sí?, pero me pagás tanta plata por lo que yo te estoy dando, ¿sí? Desaparece lo que es la esclavitud, ¿sí? Y cuando desaparece la esclavitud, el hombre se empieza a sentir más libre y empieza a reclamar sus derechos a la salud, ¿sí? Ahora, empieza a gestarse la idea, ¿sí?, de una ciencia que vaya a estudiar y que pueda interpretar, ¿sí?, por qué el hombre arriesga su bienestar o su salud, ¿sí?, con el trabajo. Porque ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo trabajo para vivir, pero en realidad, si nos ponemos a ver, nosotros vivimos para trabajar. Entonces, ¿por qué muchas veces arriesgamos nuestra salud por el trabajo? Y vamos enfermos, pero enfermos mal, a trabajar, no, porque me van a suspender, no, porque voy a perder el premio del presentismo, y trabajamos en condiciones pésimas, ¿sí? ¿Por qué arriesgamos esa salud? Porque la salud, ¿qué significa? O trabajamos en lugares que son tóxicos, y cuando hablo de tóxicos no estoy hablando de la toxicidad de un producto o un agente químico, ¿sí?, o un agente biológico, ¿sí? Hablo de la toxicidad mental. Entonces, ¿por qué arriesgamos nosotros nuestra salud? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es la salud? ¿Sí? Es el estado ontológico del hombre, ¿sí?, el bienestar, no solamente en lo físico, sino en lo psíquico y en lo social, ¿sí? Si yo estoy físicamente apta, tengo todo lo que tengo que tener, y tengo la fortaleza, y voy, trabajo, y veo bien, me manejo bien, ¿sí?,
No tengo ningún desperfecto físico. Pero psíquicamente o mentalmente estoy en un puesto de trabajo donde tengo una iluminación deficiente, donde siempre estoy trabajando al contrario de los ciclos circadianos, entonces mi turno siempre es a la noche, ¿sí? O tengo excesivos turnos rotativos, ¿sí? Donde no me llevo bien con mis compañeros, donde no me llevo bien con la jefatura. Entonces físicamente estoy bien, pero psicológicamente, mentalmente estoy enfermo, ¿sí? Porque eso me genera estrés, me genera angustia, que me pueden llevar a una baja laboral, ¿no es cierto?, por depresión, ¿sí? Y socialmente, si yo trabajo, ¿sí?, y no tengo, físicamente estoy bien, psicológicamente estoy bien, pero socialmente no, porque la tarea que yo realizo no es aceptada por la sociedad, ¿sí? X tarea. El empleado de obras de construcción, el empleado rural, ¿ustedes piensan que es aceptado por la sociedad? Si ustedes ven que entra, ¿sí?, o el común denominador ve que entra una persona que recién sale de laburar en la obra, están haciendo un nuevo barrio, y el tipo entra a un negocio X porque no tuvo tiempo de cambiarse, ¿sí?, para llegar a su casa, o sea, llegar a su casa, cambiarse, pero entra a un negocio X a hacer una compra, así, vestido de obra. ¿Socialmente es aceptado esa persona o no? ¿Qué piensan ustedes? Y lo miran medio raro, profe. Sí, Hay un siempre rechazo pasa. por la Exactamente. gente que Entonces, llega. claro, entonces esa persona puede tener, ¿sí?, físicamente estar bien, no tiene ninguna afección física, psicológicamente está bien porque en su trabajo él va, trabaja, le pagan, se lleva bien con todo el mundo, nadie le dice nada, pero socialmente está desarrollando una actividad, ¿sí?, que por ahí, como dicen ustedes, me miran raro cuando salgo de trabajar, ¿sí? Entonces, O la misma persona, profe, muchas veces también se siente mal, digamos, el solo hecho de estar en destiempo, digamos, del horario de trabajo y el tiempo que él por ahí podría salir a hacer algún trámite o a ir a un negocio, a comprar algo que por ahí en el tiempo que ellos trabajan no está, digamos, no se relaciona o no tiene alguna coincidencia, por decirlo así, con el horario del común de la gente, digamos, en la sociedad. ¿quién dijo eso? ¿Quién habló? Porque no veo desde acá. Yo, Marcelo. Bien, Marcelo Chumbita. Sí, Chupita. Sí. Bien, bien, Marce, eso es genial también. Eso es genial, porque si yo estoy trabajando, imagínense, entré a laburar a las 6 de la mañana, estoy con un turno de 12 horas, ¿sí?, porque estoy haciendo horas extra, lo que sea, por alta productividad, ¿sí?, salgo de trabajar a las 6 de la tarde, si a mí me dicen, che, vamos a tomar, vamos a hacer un after, vamos a tomar un café, vamos a tomar una birra por ahí, ¿qué ganas tengo yo si estoy, ¿no es cierto?, levantado capaz que de las 4:30, dependiendo dónde viva, ¿sí? O de repente, la mayoría de los trámites bancarios se hacen por la mañana. Sí. Y hay mucha gente que a la mañana no puede. La fábrica es imposible pedir un permiso a la mañana. Se lo podés pedir, pero a ver, tenés 1 hora y media para irte. Bueno, desde el parque industrial hasta el centro, hasta que me atiendan en el banco y demás, ya chau, perdí. ¿Sí? Después, obviamente, volvés después de la 1 hora y media y se te descuenta el sueldo. Entonces son todas esas cosas que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí?, cuando hablo de salud. No es saludable la persona que tiene los cachetes coloraditos, que está rebosante, jejejejeje. Hay que ver también los otros 2 aspectos, ¿sí?, que es el mental y que es el social, ¿sí? Entonces, ¿por qué el hombre arriesgaba o por qué empieza el hombre a arriesgar su salud en el trabajo? Y ahí es donde empieza y surge, ¿sí?, la medicina laboral, ¿sí?, la medicina del trabajo, que se le llama, ¿sí? Y se empiezan a acoplar los ingenieros, ¿sí?, para ver qué onda con ciertas cuestiones inherentes al trabajo, maquinarias, ¿sí?, procesos productivos, y se empiezan a incorporar los psicólogos, ¿sí?, y después se empiezan a incorporar los sociólogos, ¿sí? Entonces, antes nosotros teníamos
era una pirámide, ¿sí? En cuanto a cuestiones, digamos, de jerarquías, ¿no? Después empezamos a tener un organigrama, ¿sí? Y después empieza y aparece el sociograma, y ya con el sociograma es donde empiezan a aparecer, ¿sí? Sindicatos, gremios y demás, que son los que dicen que luchan por los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, por eso el sociólogo también es imprescindible a la hora de evaluar condiciones o evaluar una población, ¿sí? En materia ergonómica, ¿no? Ahora, veamos, así como evolucionó, fíjense en la imagen anterior, ¿no es cierto? Fue evolucionando, ¿sí? Cuando llegamos a la era industrial, ¿sí? Y seguimos avanzando, fíjense, ¿no? O sea, evoluciona, por eso he puesto la fotito como para que ustedes vean. Hay una evolución, háganlo en curva, ¿no? En una parábola. Entonces, tengo una evolución, en algún momento evolucionamos, ¿sí? ¿Y qué pasó después? Por más que nosotros tengamos creaciones de máquinas y esto y lo otro, y la tecnología y demás, ¿sí? Es como que empieza a haber una involución, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el siglo XXI? ¿Sí? Donde tenemos mucha más tecnología. ¿Qué pasa con los celulares? Por ejemplo, que hoy tenemos pedazos de smartphone porque nosotros trabajamos, ¿sí? Con los celulares, porque recibimos correo, porque recibimos mensaje, porque muchas veces leemos cosas en el celular. Me mandaron un trabajo y profe, mírelo, o licenciada, necesito que vea esto. Entonces estoy mucho tiempo en el teléfono leyendo. Entonces empiezan a aparecer esa involución, que yo le llamo de la ergonomía, ¿no? O sea que ergonómicamente no hemos avanzado, estamos involucionando, y con el uso del celular, tabletas, notebook y demás, empiezan a aparecer otro tipo de problemas, ¿sí? Cuello de texto, porque estoy, imagínense, si yo tengo que medir en grados, ¿sí? Acá sería una posición neutra, ¿sí? Vean ustedes en grados, ¿cuánto es la inclinación? Más de 45 grados tenemos acá de inclinación, ¿sí? O más de 30 grados. Entonces empieza a aparecer cuello de texto, ¿sí? De tanto estar usando el teclado, empieza a aparecer tendinitis, ¿sí? O síndrome del túnel carpiano. Estamos acostumbrándonos a leer el celular o a mirar el celular, ¿sí? Con poca iluminación, ¿sí? Que es lo que hablábamos la vez pasada, solamente la iluminación que me da a mí la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Tengo oscuridad a mi alrededor y tengo la única iluminación en el teléfono, entonces empieza todo lo que es los desgastes visuales, la pérdida de la agudeza visual, más allá que la tenemos ya por naturaleza a medida que vamos creciendo, ¿sí? Pero si nosotros a esto, a nuestra naturaleza humana, le incorporamos factores, ¿no es cierto?, antropogénicos, obviamente que la vista se va a perder con mayor rapidez. Y después el tema de las radiaciones, ¿sí? Porque estoy exponiéndome a radiaciones que yo no las veo, no las siento, no las escucho, pero mi cuerpo sí las está percibiendo, ¿sí? Entonces, se comienza a definir ergonomía como una ciencia que es aplicada, ¿sí? Primeramente va a aparecer en el libro de Jastrzębowski, que es polaco, ¿sí? Ese libro es del año 1857 y se llama Compendio de Ergonomía o de la Ciencia del Trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Un estudio que es científico del trabajo, ¿sí? Y este polaco, este Woksien, elabora una concepción de la ciencia del trabajo, ¿no es cierto?, como disciplina, ¿sí? Entonces, no solamente, ¿sí?, va a hablar de lo que es el trabajo físico, sino que habla del trabajo en su conjunto, ¿sí? O sea, relaciona lo físico, lo estético, lo que es racional, lo que yo puedo comprender, y lo moral también, ¿sí? Esa fue la primera aparición de ergonomía dentro, ¿sí?, de lo que son los libros de texto, ¿sí? Lo primero que se escribió.
En el año 49, ¿sí?, se crea la primera sociedad de ergonomía, ¿sí?, que la fundaron ingenieros, la fundaron fisiólogos, psicólogos de origen británico. Y ellos lo que pretendían era adaptar el trabajo al hombre, que es lo que siempre se dijo, ¿no? La ergonomía adapta el trabajo al hombre y no el hombre al trabajo, ¿sí? Luego, en los países anglosajones, que son mucho más formales, más teóricos ellos, ¿sí?, empiezan a aplicar la ergonomía, ¿sí?, y la empiezan a, digamos, relacionar con lo que es la física y la matemática, ¿sí? Entonces, en esta aplicación de la física y la matemática es donde surge, ¿sí?, eso de generar leyes o normas, ¿sí?, estadística, ¿sí? Y de ahí aparece el factor humano. La primera palabra, ¿no es cierto?, el human factor, ¿sí?, ahí aparece, en los países, obviamente, anglosajones, ¿sí? Luego vienen los países eslavos, y después, por último, vienen nosotros, los países de origen latino, ¿sí?, en donde los anglosajones, ¿sí?, que son, por ejemplo, los ingleses, ¿sí?, que son muchos más teóricos, donde me van a aplicar estas ciencias físicas y matemáticas, ¿sí?, en los países eslavos o en los países latinos, ¿sí?, ya aparece más el factor social, ¿sí? Entonces ya empieza a aparecer, ¿sí?, esa vinculación de la ergonomía, de crear leyes o crear normas, ¿no es cierto?, ¿sí?, y de convertir un poco el factor humano, incorporándole todo lo que son los aspectos psicosociales, ¿sí? ¿Cómo se va a comportar el hombre dentro de su trabajo? Entonces esto es lo que nosotros hoy conocemos como ergonomía de la actividad, ¿sí? Ahora, esa ergonomía de la actividad ya no pasa a ser una cuestión simple y analizada en un laboratorio mediante la física, la matemática y la estadística, ¿sí?, ciencias ya más abstractas, ¿sí? Pasa a ser, ¿sí?, una ciencia más social, más humana, donde yo el análisis lo voy a hacer directamente en el campo. Entonces no es que me llevo toda la estadística al laboratorio y ahí, usando elementos, ¿sí?, puedo comprobar mediante la física, por ejemplo, ¿sí?, cuánto sería el peso que levanta. Entonces todo va al laboratorio. No, ahora directamente voy al campo, mido en el campo, hablo con el trabajador, ¿sí? O sea, transformo ese factor humano aplicado solamente al laboratorio, ¿sí?, a una ergonomía mucho más activa, que es realmente como se tiene que hacer la ergonomía. Yo puedo, obviamente, hacer análisis en laboratorio, ¿sí?, porque tranquilamente puedo hacer pruebas en laboratorio, de índole físico y matemático, de índole estadístico, pero la mejor ergonomía es la que yo aplico en campo, ¿sí?, donde yo voy, no solamente me voy a fijar en lo postural, ¿sí?, sino que me voy a fijar en el resto de las condiciones que pueden ser adversas para los trabajadores, ¿sí? Y lo fundamental es poder conversar con ese empleado, donde él me va a decir si hay manifestaciones tempranas o no. Porque a lo mejor para mí, o para el resto, ahí no hay factores ergonómicos, pero si a mí la persona con la cual yo conversé me dice, me suelo retirar a mi domicilio con dolor en tal lugar, si le duele es porque hay algo que está haciendo mal. Que puede ser ese algo producto de una deficiencia, ¿sí?, en esa concepción del trabajo, ¿sí?, o puede ser producto de algo que él está haciendo de manera incorrecta por una falta de capacitación o entrenamiento. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí, profe. ahí? Bien. Sí. Bien. Sí, profe. Con las nuevas tecnologías empieza lo que es la globalización, que en algún momento se habló mucho de la globalización, todo era global, 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 ¿sí? Empiezan a desaparecer un poco esas fronteras tecnológicas, ¿sí?, y empieza a tomar un poquito más de forma
¿sí? Y a darle un poquito más de importancia a todo lo que es el cuidado, ¿sí?, de la salud de la persona. Y empezamos a tener en cuenta y a ligar esa salud, ese estado de salud, ¿no es cierto?, con la productividad, ¿sí? Y la ergonomía también empieza a globalizarse, ¿sí? Y empieza a aparecer ya el rol, ¿sí?, del ergónomo, ¿sí? Y empieza a aparecer el proceso ergonómico, ¿sí? ¿Cómo va a ser el proceso ergonómico? O sea, ¿cómo voy a idear ese proceso ergonómico? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar, ¿sí?, para mi proceso ergonómico? Y después tenemos hoy lo que es el panorama actual, ¿sí? Que en la Argentina, ¿qué tenemos? Un panorama que está deficiente todavía. ¿Por qué? Porque yo tengo, ¿sí?, dentro de mi normativa, tengo una resolución, que es la 295, ¿sí?, donde me habla de ergonomía, pero es una ergonomía muy básica, ¿sí?, donde prácticamente solo voy a ver ergonomía física, ¿sí?, con el levantamiento manual de carga y con los gestos repetidos, ¿sí?, con el NAM. Es físico lo que voy a ver, ¿sí? Entonces, ¿en qué se va a basar la ergonomía argentina? En todo lo que son los trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Voy a tratar los riesgos de origen ambiental, ¿sí?, los riesgos de origen físico o los riesgos de organización, pero solamente para trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Ahora, ¿hablamos de factores psicosociales? ¿Hablamos de algún otro tipo de ergonomía, una ergonomía cognitiva, una ergonomía predictiva o preventiva, una ergonomía organizacional? No, solamente, ¿sí?, de lo físico, de lo ambiental u organizacional, pero en trastornos musculoesqueléticos, cuando en realidad yo también tengo otros factores, ¿sí?, que son contribuyentes y que me pueden generar, ¿sí?, otro tipo de riesgos también de origen ergonómico, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto el mapa conceptual de lo que es la ergonomía en general? Ahora tenemos un mapa conceptual de la ergonomía en la Argentina, ¿sí? En donde voy a tener a la persona, a su ambiente de trabajo, ¿sí?, pero ya no es ergonomía. La palabra ergonomía que me enmarca un montón de cosas como ciencia. Solamente de la ergonomía he tomado lo físico, lo que me produce un TME, nada más, ¿sí? Entonces, deja de percibirse la ergonomía como un todo, ¿sí? Solamente es trastorno musculoesquelético, donde va a intervenir la medicina laboral, el área de higiene y seguridad, y sí, obviamente el ergónomo, ¿sí?, pero no para hacer ergonomía, sino para disminuir los TME, ¿sí? Entonces, mi mapa de riesgo va a estar basado en los TME, ¿sí?, donde yo voy a hacer evaluaciones de riesgo que pueden ser aceptables o no, pero basadas en los TME, donde voy a hacer un programa de ergonomía integrado basados en los TME, y donde mis controles de ingeniería, mis controles administrativos y todos los controles generales que yo haga van a ser basados en los TME, no en la ergonomía como piedra fundamental, ¿sí? Eso es lo que hoy tenemos en la Argentina. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer ergonomía? ¿Sí? ¿Por qué aplico ergonomía dentro del lugar de trabajo? ¿Por qué aplico ergonomía dentro de la vivienda? Porque la ergonomía es todo. Ergonomía no es solamente cuando yo voy a trabajar. Ergonomía también se aplica cuando voy a tomar un colectivo. Porque si el colectivo tiene los asientos muy chiquititos, ¿sí?, para poner más filas de asientos, una persona con ciertas dimensiones antropométricas, ¿sí?, no puede sentarse ahí. Y si lo hace, su viaje va a ser incómodo, ¿sí?
Entonces no solamente aplico la ergonomía en el puesto de trabajo, aplico la ergonomía en todos los sentidos que involucra mi vida. Si yo mido 1,75 m y la cocina de mi casa está construida, la mesada, a 1,50 m, ¿sí? O está construida a 70 centímetros de la cota, yo voy a tener que inclinarme para poder cortar las verduras. Entonces voy a tener una inclinación del tronco que va a ser permanente, ¿sí? Todos los días. ¿Se entiende? Entonces ergonomía no solamente va a estar aplicada al puesto de trabajo, ergonomía se aplica a nuestra vida en general, ¿sí? La ergonomía beneficia al trabajador, ¿sí? Al usuario, ¿sí? Al empleador y a todo el sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacer ergonomía, buena ergonomía, ¿sí? Me va a mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones en las que yo estoy desarrollando una actividad, y me va a disminuir, ¿sí? Los riesgos de adquirir una enfermedad profesional, ¿sí? Y hasta riesgos de accidente, porque teniendo en cuenta el factor contribuyente, que después lo vamos a ver, yo puedo tener accidentes de trabajo, ¿sí? Entonces, la buena ergonomía, sí. No sé si está fuera de lugar lo que voy a preguntar, pero con las Decime. dudas. En el ámbito, por ejemplo, de la actividad física, por ejemplo, en los gimnasios, ¿los aparatos tendrían de ser ergonómicos o no? Bueno, no está fuera de lugar porque es algo que yo siempre, pero siempre me he planteado, ¿sí? El tema de los gimnasios o cuando uno hace levantamientos de pesas, ¿no es cierto? O cuando hace bicicleta, por ejemplo, ¿sí? Por más que a mí me digan, no, pero mira, ergonómicamente esto es así. No, 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 no. Vos estás levantando, dependiendo cómo estés levantando. No es lo mismo un físico-culturista, ¿sí? Que está acostumbrado a levantar peso, donde le enseñan y lo entrenan. La forma de levantar el peso, profe. La forma de levantar, la metodología que utilizan para levantar el peso. Exactamente. Y ahí involucra muchas cosas, claro, la forma, como dice Vane, y el aparato también en sí, digamos, si lo haces con un aparato. Exactamente. Y hoy en día los gimnasios no cuentan con la cantidad necesaria de instructores que estén al lado de cada uno de los usuarios, enseñándole cómo tenés que hacer un levantamiento. ¿Sí? Entonces, cuando vos vas al gimnasio y de repente venís hecha pomada, es decir, muchas veces la gente interpreta que si venís del gimnasio y te duele todo, ¡ay, cómo trabajé los músculos! Eso está bárbaro. No, no está bárbaro. No tiene que haber dolor. Puedes llegar a sentir una molestia porque hay una fatiga en el músculo porque lo has estado entrenando, ¿sí? Una molestia. Ahora, cuando esa molestia se transforma en dolor y estás 5 días que no puedes sentarte y no puedes caminar, ¿sí? Algo no se hizo bien. Entonces, la ergonomía dentro de un gimnasio es muy necesaria, ¿sí? En el spinning, cuando nosotros hacemos las famosas cámaras vibratorias. Me subo arriba de una cosita de esas para hacer vibración, entonces voy a estar tiqui, 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 y eso hace que las grasas, ¿me entendés? Y después voy a ir y voy a bajar de peso. Pero estoy sometiendo toda mi estructura ósea a vibraciones. Vibraciones a lo mejor que son bajas, pero que a la larga terminan afectando la estructura ósea, ¿sí? Entonces, muchas veces por querer mejorar el aspecto físico terminamos deteriorándonos en otras cosas. Entonces, la ergonomía se aplica a todo, y sobre todo en los gimnasios, ¿sí? O sea, siempre digo lo mismo, y a mí me pasa cuando mi hijo solía ir al gimnasio, que ahora, viste, con todo esto de la pandemia, está más limitado, porque él está dentro del grupo de riesgo, ¿no? Entonces no sale, pero cuando iba al gimnasio, volvía y, yo muchas veces lo veía totalmente, decía, ¿pero qué hiciste? No, levanté tanto, pero para un poco. O sea, no se trata de, mientras más peso levante, más increíble Hulk voy a hacer. ¿Tenés un entrenador al lado? No, porque bueno, son un montón, el entrenador ya me dijo cómo tengo que hacer. Pero después el tango se larga solo, ¿sí? Y lo tenía una semana que no podía hacer nada porque le dolía hasta el pelo. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que hay algo ahí que no está bien, ¿sí? Y lo mismo los entrenadores, no cualquiera puede estar como instructor o entrenador en un gimnasio. Tenés que tener una cierta idoneidad.
¿sí? Y no necesariamente ser un kinesiólogo, un fisiatra, pero por lo menos haber hecho cursos con gente, ¿sí? Que avale lo que te está enseñando. Tener un certificado que avale lo que vos estás haciendo, porque si no después tenemos estas complicaciones, ¿sí? Cuando salieron esas plataformas vibracionales o vibratorias para bajar de peso, dije, estamos locos. Ahora, el usuario desconoce muchas veces, porque no es como nosotros que estamos estudiando, ¿sí? Los hercios que podemos recibir en cuanto a vibraciones, los decibelios que podemos recibir en cuanto a ruido, ¿sí? Las posturas que podemos adoptar para ciertos trabajos o ciertos levantamientos de peso. No todos los usuarios lo saben, entonces iba todo el mundo a comprar las plataformas de vibración para bajar de peso, ¿sí? Y todos los días subido ahí 10, 15, 20 minutos, con el tiempo conllevan a tener ciertos malestares o cierto deterioro en lo que es la estructura ósea. ¿Estamos? Bien, gracias. Bien. Yes. Ahora, ¿cómo voy a clasificar? Esto ya lo dijimos anteriormente, pero con otras palabras, ¿sí? Para aplicar ergonomía, yo puedo aplicar una ergonomía que es predictiva o que es preventiva, que es la ergonomía proactiva, ¿sí? La aplico en la etapa del diseño, primeramente. Voy al diseño de lo que el usuario, ¿sí? Va a comprar, ¿sí? Ahora, ¿dónde también lo voy a aplicar? En esos puestos de trabajo donde no ocurrió nada. No tengo que esperar a que ocurran las cosas para poder hacer, ¿sí? Algo predictivo o algo preventivo, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo voy a hablar de una ergonomía que es proactiva o es preventiva. Y después voy a tener la ergonomía reactiva, que es lo que yo le decía recién. Después que pasaron las cosas, yo hago las modificaciones, ¿sí? Después que la gente ya tiene manifestaciones tempranas, que la gente ya tiene que dolor, recién ahí hago las cosas. Bueno, pero lo evitamos para un futuro. No, hermano. ¿Qué futuro? Hoy, ¿me entendés? Si esto lo hubieses hecho hoy, o si lo hubieses hecho ayer, ¿sí? Vos en tu futuro, porque si lo hubieses hecho ayer, hoy ya es futuro, ¿sí? Entonces, si lo hubieses hecho ayer, vos hoy no tendrías este problema. Y si vamos a hablar del árbol de causa, cuando lo vimos en la tecnicatura, ¿sí? ¿Qué te decía el árbol de causa? Busca la causa raíz. Si vos eliminas la causa raíz, no vas a tener un futuro, que ese futuro que es el accidente o la enfermedad. Entonces la ergonomía reactiva no me sirve, ¿sí? Por eso que siempre es prudente armar el comité de seguridad y dentro de ese comité de seguridad incorporar, ¿no es cierto?, la parte ergonómica. No necesariamente tengo que tener un comité ergonómico propio, ¿sí? Pero si yo armo mi comité de seguridad, tengo que ver, ¿sí?, cuestiones que hacen a la ergonomía del lugar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando un trabajo no es adecuado? ¿Qué pasa con el trabajador? Fíjense ustedes acá, ¿sí?, en esta persona. ¿Qué pasa con este trabajador? Que está haciendo unas reparaciones debajo, ¿no es cierto? No es reparación, es una planta de automóvil. La posición no es apta para el trabajador, está en una posición muy incómoda. Claro. Esforzándose de más para agacharse y llegar al lugar donde tiene que realizar el trabajo. Exactamente. Fíjense ahí que yo les he puesto, ¿sí? Se flexiona, extiende el tronco, está trabajando en una posición, ¿no es cierto?, de cuclillas, ¿sí?, que posiblemente es una posición prolongada, con lo que yo voy a tener, ¿sí?, un factor ergonómico en los miembros inferiores, ¿sí? Si hay ruido, ¿qué va a pasar? O está expuesto porque no le dieron una protección correspondiente, o porque no se actuó sobre la fuente emisora del ruido, ¿sí?, o tiene que esforzarse para poder escuchar cuáles van a ser las instrucciones que le están dando. Hoy en día vienen elementos de protección personal auditiva que funcionan mediante Bluetooth, o sea que vos podés tener el protector de copa puesto, te filtra todo el ruido ambiente, pero si a vos te habla una persona, le escuchás a la perfección. Inclusive hasta te pueden dar instrucciones desde otro lugar, ¿sí?,
por eso se conecta por Bluetooth, ¿sí? O sea que vos podés estar trabajando y otra persona te puede estar hablando y lo escuchás. Ahora, tienen cierto costo, y muchas veces las empresas, ¿sí?, no lo quieren adquirir en lugares estratégicos, ¿no? No es porque todo el mundo les va a poner ese protector. Yo la verdad que los he probado y son excelentes, ¿no? Es impresionante lo bien que funciona, ¿sí? Que eso, por ejemplo, para un área de mantenimiento, o sea, que te está hablando tu compañero para decir regula de acá, regula de allá, prendelo, apágalo y demás, sería formidable. Ahora, por el costo que tienen, que yo capaz que compro un EPP auditivo común y corriente y me sale 200 pesos contra este que me puede llegar a salir 3.000, por ejemplo, ¿sí? Entonces muchas veces no invertimos en algo que puede ser confortable al trabajador por cuestiones de plata, ¿sí? Ahora, dentro de mi puesto de trabajo, todas estas cosas, ¿no es cierto?, yo tengo que ver. Y el uso de los elementos de protección personal también, ¿sí? Porque si yo le suministro elementos de protección personal a una persona y ese elemento no es acorde, ¿sí?, y le estoy limitando un poco su campo de acción o su campo de trabajo, también le voy a ocasionar otro tipo de riesgos, ¿sí?, que muchas veces pueden ser accidentes, ¿sí?, muchas veces pueden ser otros riesgos ergonómicos, y muchas veces puede ser, ¿sí?, una solicitación mental que se le da. O sea, de tanto ponerse y sacarse los guantes ya se estresó, ¿sí?, de tanto estar en posición incómoda porque el protector de copa que está usando no le permite acceder de manera correcta al lugar donde tiene que hacer su actividad, ¿sí?, también terminan cansándolo, termina estresándolo. ¿Y qué hace el factor común de la gente? Me lo saco para poder trabajar bien, ¿sí? Entonces también tengo que tener en cuenta, a la hora de realizar la actividad, qué tipo de elemento de protección personal le voy a proporcionar. Con las medidas preventivas, por ejemplo, para los diseños de protecciones en máquina va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Cada vez que se vaya a hacer una recomendación de una protección en la máquina, se tiene que conversar con la gente que trabaja en esa máquina. Porque yo puedo poner una limitante, pero esa limitante me puede ocasionar un riesgo ergonómico, ¿sí?, de extensión de brazo, de extensión del tronco, de inclinación. Entonces todo eso es lo que se analiza. Por eso lo tengo que analizar en campo, no en un laboratorio, porque en el laboratorio me va a salir genial. El tema es el campo, ver a la gente cómo está trabajando en su puesto de trabajo, ¿sí? A eso es donde yo tengo que llegar. La buena ergonomía se hace en campo, ¿sí? No me sirve de nada hacerlo en un laboratorio, mi casa, donde sea, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro tipo de riesgo, ¿sí?, como trabajar con los brazos por encima de los hombros, de la cabeza, ¿sí?, sostener partes filosas o resbaladizas, o apoyarse, por ejemplo, en ciertos cantos de ciertos elementos o mobiliario, que a mí me va a generar un estrés de contacto, ¿sí? Las posturas extremas de la muñeca, las posturas extremas del cuello, las posturas extremas de miembros inferiores, de la columna, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona esto? Ocasiona condiciones que son insalubres, ¿sí? Puedo llegar a ocasionar un sobreesfuerzo visual, ¿sí?, con lo cual después me va a traer consecuencias de dolores de cabeza, fatiga, ¿sí?, algún tipo de molestia de índole tendinosa, o de índole muscular, o de índole ósea, y eso que me genera a mí, un disconfort, ¿sí? Y si yo tengo disconfort en la tarea, que no es disconfort de decir, tengo que hacer tal cosa, no, ese no es el disconfort es lo que yo estoy viviendo, que muchas veces cuando me doy cuenta, ya es demasiado tarde. Entonces eso es un disconfort, ¿sí?, del ambiente laboral, ¿estamos? Eso es en cuanto al pequeño plazo, al cortito plazo, que es lo que voy a ver de inmediato, ¿sí? Con el tiempo, con las reiteradas exposiciones, recuerden que todo agente de riesgo, ¿sí?, se va a medir en cuanto a la dosis recibida y a la exposición en función del tiempo. Entonces, en un largo plazo, con el correr del tiempo, de los años, de los meses, yo puedo llegar a desarrollar, ¿sí?, el síndrome de túnel carpiano, ¿sí?, tendinitis, síndrome de Guyon, ¿sí?,
problemas en el manguito de los rotadores, sobre todo cuando uso mucho los miembros superiores por arriba de lo que es el hombro, ¿sí? La cabeza, o tengo mucho levantamiento de los hombros, ¿no? Lumbalgias, ¿sí? Epicondilitis, o sea, hay un montón de otras enfermedades, ¿sí? Que yo voy a desarrollar, incluyendo las hernias discales, que no hace mucho que se han incorporado, y las varices, ¿sí? Por estar mucho tiempo sentado o por estar mucho tiempo en posición de pie, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los efectos que esto me ocasiona, los efectos de una mala ergonomía o de una ergonomía inexistente, ¿sí? En los trabajadores, ¿sí? En un proceso continuo, ¿sí? En la manufactura, ¿sí? Cuando yo tengo trabajadores que están expuestos a estos riesgos de índole ergonómica, ¿sí? Cuando tengo trabajadores que tienen un cierto disconfort o un distrés ergonómico que se le llama, ¿sí? Empiezan a aparecer quejas, ¿sí? Empiezan a aparecer a gente que me falta al trabajo, o sea, las ausencias en el trabajo, empiezan a aparecer las consultas médicas, ¿sí? El desempeño de la gente baja, ¿sí? Entonces muchas veces, pero mira, este tipo venía bien, siempre fue un buen trabajador, no sé qué le está pasando ahora. Posiblemente es porque ya está viejo, está cansado, pero para un poco. ¿Qué es viejo? Viejos son los trapos, los cerros, ¿no? O sea, una persona no es vieja, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con ese trabajador que su desempeño ha bajado y ha disminuido? Bueno, vamos y hablemos con el trabajador, ¿sí? A ver qué pasa. Este se vive quejando. Si se queja es por algo, ¿sí? El que se queja es por algo. Entonces vamos a ver por qué se está quejando. Vive faltando. ¿Qué pasa que falta? A ver, vení. ¿Qué te está pasando? ¿Sí? O cuando hay alta rotación en el puesto laboral. Si hay alta rotación, es porque algo pasa. Trabajaba acá, en tejeduría, lo pasamos a tal cosa, ¿sí? Trabajaba en tintorería, lo pasamos a la tienda. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos siempre una rotación? ¿A qué agente está expuesto ese trabajador que le produce ese distrés, ¿sí? Ergonómico? Y por eso yo tengo que estar rotándolo permanentemente. ¿Se entiende? Entonces, más allá de que yo, teniendo este tipo de situaciones de índoles ergonómicas, de índoles psicosociales, puedo tener accidentes de trabajo, ¿sí? Más allá de una enfermedad, ¿sí? Profesional, ¿sí? Tenemos que entender que no todos los accidentes, ¿sí? Se pueden producir por un error humano, ¿sí? O porque el trabajador esté cansado, ¿sí? O porque el trabajador esté distraído, ¿sí? Hay otros factores que son las condiciones inseguras, ¿sí? Porque el acto inseguro lo puedo relacionar con factores contribuyentes o con factores de índole ergonómica, ¿sí? Ahora, cuando hay condiciones inseguras en la empresa, ¿sí? También las tenemos que saber ver. Y una condición insegura puede ser un mal diseño ergonómico de ese puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, no todos los accidentes se van a producir por culpa de que el trabajador se haya distraído y demás, ¿sí? También vamos a tener problemáticas en accidentología o en enfermedades profesionales, ¿sí? Porque hay algo dentro de la organización que me está generando a mí una condición insegura, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, Sí, profe. beneficios. Sí. Sí. ¿Alguien quiere decir algo? No, que sí estamos. Bueno, están ahí, yo no los veo, tengo el PowerPoint. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que a mí me trae la ergonomía? ¿Sí? Primero, salud, bienestar, seguridad, ¿sí? Reduzco accidentes de trabajo, reduzco enfermedades profesionales, ¿sí? Eso está asociado con una mejor calidad de vida dentro de lo que es la organización del trabajo, ¿sí? Un empleado bien cuidado tiene una moral alta dentro de ese trabajo, ¿sí? Y tiene una mayor satisfacción,
un empleado bien cuidado sí se siente feliz dentro de su trabajo, y eso es lo que habla de la felicidad en el trabajo, o la felicidad laboral. Y me van a decir, profe, está borracha. ¿Quién es feliz en su trabajo? Podés ser feliz en tu trabajo. Hoy, ¿por qué la gente renuncia o por qué la gente no quiere ir a trabajar y falta un montón? Porque hay una infelicidad dentro de su trabajo, ¿sí? ¿Y por qué se produce esa infelicidad? Y porque hay condiciones que me están afectando psicológicamente y físicamente y socialmente, ¿sí? Como decía Marcelo hace un rato también. Entonces, ¿se puede lograr? Por supuesto que se puede lograr. Pero acá, ¿de dónde empezamos para tener una organización feliz? ¿Sí? Para que la moral del empleado aumente, para que la satisfacción del trabajo se sienta, ¿sí? Para que yo baje la accidentología y las enfermedades profesionales. ¿Dónde comenzamos? Siempre por la cabeza de la organización. Si yo no convenzo a la cabeza de la organización, no le hago entender a esa organización, a esa estructura, ¿sí? Que con la ergonomía, con las buenas normas, las buenas prácticas en el ejercicio de la seguridad y higiene, disminuyo, ¿sí? Todas estas cuestiones del ausentismo, de la rotación, de las enfermedades, de los accidentes. Obviamente que el empleado me lo va a comprar, pero el dueño de la empresa o los mandos superiores también me lo tienen que comprar, son los primeros que yo tengo que convencer, ¿sí? Tengo que hacerle entender que yo no soy un gasto para la empresa, que soy un beneficio, porque soy la persona capacitada e idónea para hacer higiene y seguridad, ¿sí? Porque soy la persona capacitada e idónea para hacer ergonomía. Entonces tengo que hacerle entender que hay un costo, pero que también hay un beneficio, ¿sí? Entonces, así, de esa manera, ¿sí? Puedo dejar de lado la utopía de las empresas felices, porque hoy se lo ve como algo utópico, que dentro de mi trabajo yo sea feliz. Cuando está comprobado que muchas empresas, y por eso a la gente le encanta, y hace cola y presenta currículum, y te sentís maravillado cuando te toman, ¿sí? De ciertas empresas, como por ejemplo puede llegar a ser Google, ¿sí? Hace unos años atrás me tocó hacer un estudio ergonómico en Córdoba, en la empresa, bueno, no vamos a decir el nombre, pero es la empresa que vende todo por internet y te lo manda a tu casa, sobre todo en pandemia. Me convocaron para hacer un estudio ergonómico. Ustedes no saben lo que era ese lugar. Por cuestiones, ¿no es cierto?, de, digamos, confidencialidad, no puedo mostrar fotos, ¿no? Porque tengo fotos todo y cuando tuve que hacer el estudio. Pero era una maravilla trabajar ahí, una maravilla. Tienen de todo, y la gente está feliz, se nota que la gente está feliz ahí adentro. Y están tan felices y están tan maravillados con su trabajo y los tratan tan bien, ¿sí? Que no se daban cuenta que sí tenían un riesgo ergonómico, que no era precisamente en los escritorios, porque eran escritorios perfectos, con sillas perfectas. El problema estaba cuando ellos hacían su pausa activa, porque la mayoría se iba a jugar a la Play, porque tenían un salón, tienen un salón que es enorme, donde tienen para jugar a la Play, donde tienen para jugar al tejo, a los naipes, a lo que sea. Pero muchos de esas distracciones que ellos tenían como para tomarse esa pausa activa eran, ¿cómo se llama? Eran, no me va a salir la palabra. Perjudiciales. Eran electrónicas, ¿sí? Claro, eran pantallas, todas pantallas que les perjudicaban. Claro. Entonces la gente salía de su puesto de trabajo muy bonito, muy organizado, muy ergonómico, y se iba a comer un comedor hermoso, ¿sí? Con todos los chiches, o sea que vos te sentías feliz, te digo, o sea, estuve prácticamente una semana yendo y viniendo, y yo digo, me quiero venir a laburar acá, porque estaba todo bárbaro, ¿sí? Pero el tema era, claro, cuando me llevan al salón de usos múltiples, donde la gente hacía sus pausas activas, no, pero tenemos donde se hacen pausas activas, ¿no? Me encuentro con todo eso y digo, no es lo mismo sentarse a jugar las cartas, donde vos te distendés, ¿sí? Por ahí de vez en cuando rozás una mala palabra con el otro, cuando el otro te gana el truco, ¿entendés? O cuando se manda una mala jugada, pero son cosas que te llevan a reírte, a divertirte. Y yo veía a todos esos trabajadores riéndose, pasándola bien, pero con la Play.
¿sí? Entonces vos decís, a ver, loco, venís de la pantalla de datos, estar todo el santo día metido ahí, te venís a distender, ¿sí? Donde vos no vas a tener ciertos riesgos ergonómicos en tu puesto en sí, pero los tenés en tus pausas activas, ¿se entiende? Entonces, se puede lograr, hay una empresa muy conocida y todo el mundo lo sabe, que es Google, todo el mundo fascinado y hacen cola por ir a laburar a Google, donde vos manejás tu tiempo, porque ahí vos vas por objetivo, ¿sí? Entonces, si vos cumpliste tu objetivo, te vas a tu casa, ¿sí? Entonces voy a decir, qué lindo que sería trabajar en Google, y tenés la guardería para los chicos, y tenés esto, y tenés lo otro, y decís, wow, ¿se puede lograr una empresa feliz? Por supuesto que se puede lograr, ¿sí? Ahora, no te lleva de un día para el otro, te lleva mucho tiempo poder lograr tu empresa feliz, poder lograr mejorar, ¿sí?, esa satisfacción del trabajador con su trabajo, con su puesto, con sus pares, ¿sí?, y levantarle la moral también. ¿Se entiende? Entonces, una buena ergonomía trae acarreado estos beneficios, ¿sí? Y después vas a tener otro tipo de beneficios que son reducir los costos, ¿no es cierto?, del seguro médico. Si vos a cada rato tenés que estar llamando al área protegida porque a fulano le dio, ¿me entendés?, un tirón y no se puede mover, porque a mengano se accidentó y demás, ¿sí?, eso se transforma en costos, ¿sí? Ustedes saben que las ART no te cobran la alícuota en función a la accidentología que vos tengas, ¿o no? Si yo soy una empresa riesgosa, ¿sí?, si soy una empresa que tiene mucha accidentología laboral, obviamente que me va a subir la alícuota, ¿sí? Entonces, ¿vos qué haces con todo esto? ¿Sí? Beneficias tu bolsillo, ¿por qué? Porque se reducen esos costos del seguro médico, estar a cada rato llamando al médico, ¿sí?, o de estar a cada rato pagando alícuotas excesivas porque tu empresa se transforma en una empresa de riesgo, ¿sí? Ahora, ¿mejora la calidad del trabajo de la gente? Una persona que está satisfecha con su trabajo, una persona que tiene apla moral, ¿sí?, que no se accidenta, que no tiene enfermedades profesionales, que trabaja bien, ¿sí?, produce con calidad, aumenta la calidad de producción dentro de la empresa, por supuesto. Mientras más contentos estemos, mejor hacemos las cosas, ¿sí? Más que demostrado, ¿sí? ¿Disminuye desperdicio? Sí, disminuye desperdicio. ¿Y esto es en qué sentido? Cuando yo hablo de desperdicios, ¿en qué sentido? Por ejemplo, si yo, como les decía el otro día, voy a migrar a una iluminación LED, ¿sí?, porque me mejora mucho más la calidad visual de las cosas, ¿sí?, porque es amigable con el ambiente, no solamente amigable conmigo, que voy a ver mejor y demás, amigable con el ambiente, disminuyo los costos de la energía eléctrica y eso no tengo que estar apagando luces en distintos sectores que me pueden llegar a ocasionar accidentes, porque, ¿no es cierto?, estoy deslumbrado, encandilado, ¿sí? ¿Qué pasa? Me disminuye el desperdicio de ¿qué? Del tubo fluorescente. Entonces, dentro de mi ergonomía estoy aplicando una eficiencia a nivel lumínico que me va a disminuir ese desperdicio que yo estoy tirando o que estoy llevando a tratar, dependiendo si la empresa realiza o no tratamientos, ¿sí?, para lo que es la disposición final de sus residuos, ¿sí? Entonces también me disminuye, ¿sí?, ese tipo de desperdicio. Y obviamente me va a disminuir lo que es el ausentismo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Acá vemos un puesto de trabajo, ¿sí? Fíjense en el antes, cómo trabajaba este buen hombre, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Si yo voy a posicionar, voy a medir los ángulos, ¿no es cierto? Entonces voy a tener una posición neutral, más o menos por aquí, ¿sí? Ahora, la persona está agachada, entonces vos tenés una inclinación del tronco o una flexión del tronco de 90 grados, ¿sí?, para poder, ¿sí?, buscar lo que está en este carro, ¿sí? Pero aparte de esto, yo tengo una aducción, ¿sí?, del brazo izquierdo, porque está desprendido, ¿sí?, del cuerpo, del tronco,
¿sí? Y aparte de haber abducción, hay una extensión completa de lo que es brazo y antebrazo, ¿sí? Pero no solamente voy a tener esto en lo físico, ¿qué voy a tener también? Acá, cuando apoya la parte de la axila contra, ¿sí?, esta partecita metálica, tengo un estrés de contacto, ¿sí?, que va a ser permanente porque yo dependiendo de la cantidad de material que saque de acá, ¿sí? Entonces, realizar esta operación durante cierta cantidad de horas, ¿sí?, prolongada en la semana, en los meses, en los años, ¿sí?, con una iluminación que, fíjense acá, se pueden ver, ¿no es cierto?, las sombras que genera, ¿sí?, termina no solamente ocasionando una fatiga física, sino que también me ocasiona una fatiga mental, ¿sí? Ahora, aplicando ergonomía, ¿sí?, que esto yo puedo verlo, y le pregunto al trabajador y le digo, ¿no te duele? No. ¿Alguna vez saliste de acá con dolor? No, todavía no, pero no quiere decir que no salga con dolor. Entonces voy a implementar una ergonomía predictiva, o proactiva, o preventiva, ¿sí? Entonces, antes de que este trabajador se ausente de su puesto, por algún tipo, ¿sí?, de enfermedad profesional, voy a hacer ergonomía predictiva, voy a acomodarle el puesto, ¿sí?, de acuerdo a sus capacidades, ¿estamos? Y voy a mejorar la iluminación, por ejemplo, ¿sí? Si hay ruido no lo sé, que acá si alcanzo a ver tienen algo rojito en las orejas, así que lo más probable es que haya ruido, ¿sí? Y yo acá veo que el trabajador no tiene protectores de copa, pero no quiere decir que lleve protectores auditivos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Le voy a mejorar el puesto de trabajo, ¿sí?, donde ya no va a tener una postura forzada extrema, sino que ya va a tener, ¿sí?, el tronco de manera neutral, ¿sí?, es muy poquito, ¿sí?, serán 15 grados más o menos la inclinación, que en realidad el tronco está erguido, lo que inclina un poquito es el cuello, ¿sí?, pero no en una postura que acá, si yo voy a medir, este cuello no está neutral, este cuello tiene una extensión, y cuando yo tengo cuello extendido, también tengo una postura extrema, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es el antes y cómo el después? Entonces, cuando vamos a hacer intervenciones, ¿sí?, en cualquier tipo de situación, siempre, ¿sí?, tengamos el antes y el después, porque es la forma que yo tengo de demostrar, ¿sí?, en esa tarea que estoy haciendo preventiva, ¿sí?, que a un determinado plazo, que puede ser corto, mediano o largo, ¿sí?, yo adecué. Y después valerme de la estadística, ¿sí? Si voy a adecuarlo, si yo no tengo una estadística alta en cuanto a lesiones, ¿sí?, o enfermedades profesionales producidas, ¿sí?, lo mismo la tengo que contabilizar. Si yo tenía X estadística y después de aplicar, ¿sí?, lo preventivo, disminuyó, ¿sí?, quiere decir que esto dio resultado. Porque esto no es solamente aplicarlo, hay que medirlo. Y la forma de medirlo, ¿cómo es? Con la estadística de accidentología o de enfermedades, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, Perfecto. profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de ergonomía. Recuerden que yo les había hablado de la ergonomía física, que en realidad en la Argentina, ¿qué se hace? Ergonomía física. Si bien la Asociación de Ergonomía Argentina, la ADEA, ¿sí?, está tratando de incorporar dentro de las leyes, dentro de las normativas, en colaboración con la Superintendencia de Riesgo, en colaboración con el IRAN, por ejemplo, ¿sí?, que es nuestro organismo de certificación, está tratando de incorporar el resto de las ergonomías, no solamente la física, sino también la organizacional, ¿sí?, la cognitiva, la ergonomía global, ¿sí?, la que me ocupa absolutamente todo. Hoy en día, al no haber absolutamente nada todavía en concreto, ¿sí?, en la Argentina siempre se habla de ergonomía física, ¿sí? Entonces, ¿me sirve? Por supuesto, porque dentro de mi ergonomía global está la ergonomía física. Entonces, ¿por qué me sirve? Porque si yo conozco cuáles son los movimientos del cuerpo, ¿sí?, que van a estar
interactuando o van a estar relacionados con el trabajo, puedo saber, por ejemplo, ¿sí?, qué método ergonómico aplicar para poder evaluar, ¿no es cierto?, ese método. Entonces, tengo que tener en cuenta la anatomía de la persona, cómo es su estructura, ¿sí? Y si esa estructura, esa anatomía, es acorde al puesto de trabajo que está desarrollando, ¿sí? Porque si la persona es muy alta, me va a salir dentro de lo que es mi media, ¿sí? Yo tengo una media, decir, bueno, es la franja, ¿sí?, donde yo me voy a valer, ¿sí?, donde la media va a ser para el 90% de la población 1,75, 1,76. Pero no toda la población, es el 90%, ¿sí? En el otro 10% vos podés encontrar gente que se sale de tu campana de Gauss, ¿sí?, y que está en los extremos y que mide menos de 1,75, 76, o que mide más. Entonces yo cuando voy a hacer ergonomía, ¿sí?, voy a ver esa anatomía, voy a ver esa antropología, ¿sí?, del cuerpo humano, necesito saber, ¿sí?, porque tengo que analizar el puesto con las 3 personas que ocupan ese puesto, ¿sí? Necesito saber cómo es el sistema músculo-esquelético, para saber cuáles son los conjuntos, ¿sí?, o los segmentos del cuerpo que están sometidos a posturas extremas, o que están sometidos, ¿no es cierto?, a gestos repetidos, ¿sí? Necesito saber de biomecánica, ¿sí?, aplicando la física, ¿sí?, para poder comprender cómo va a reaccionar el cuerpo, ¿sí?, ante ciertos movimientos o ante ciertas fuerzas, ¿sí? Llámese levantamiento manual de carga, empuje, tracción, ¿sí? Y necesito saber de fisiología para poder entender, ¿sí?, cuáles son los procesos y las funciones que tiene el organismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo entendiendo eso puedo saber, por ejemplo, cómo va a afectar a la persona, ¿sí?, el calor o el frío. Entonces necesito saber, ¿sí?, cuáles son las funciones y cuáles son esos procesos que actúan dentro de nuestro organismo, ¿sí? Todo eso está contemplado dentro de lo que es la ergonomía física. Cuando hablamos de anatomía, y cuando hablamos de biomecánica, ¿sí?, de lo que es el movimiento, recuerden que así como en la física tenemos la palanca, dentro de nuestro cuerpo está muy relacionado y también tenemos funciones físicas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es el movimiento del codo, de todas las articulaciones que tiene nuestro cuerpo humano, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los tejidos que conectan, los tejidos que sostienen, ¿sí?, a nuestro organismo, a nuestra estructura, ¿sí?, ósea, articular, ¿sí? Cuáles son los ligamentos, qué zona, ¿sí?, puede ser afectada por distintos tipos de actividades, ¿sí?, que el hombre ejerce y que las puede ejercer de manera incorrecta, ¿sí? Entonces necesito saber cuáles son los músculos, cuáles son los tendones, qué es lo que a este trabajo, qué zona corporal me afecta, ¿sí? Entonces, los músculos nosotros sabemos que son los responsables, ¿sí?, de los movimientos que nosotros tenemos, ¿sí?, en lo que es la tensión y la relajación, ¿sí? Los tendones sabemos, ¿sí?, que me van a transmitir esa fuerza que se produce cuando yo voy a contraer un músculo, ¿sí?, para realizar algún tipo de movimiento, y que a su vez me permiten que yo mantenga esa estabilidad cuando estoy realizando, ¿sí? Por ejemplo, si levanto baldes, levanto un balde con un brazo, o levanto 2 baldes, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer que yo mantenga esa estabilidad, ¿sí? Entonces, cuando ese músculo se empieza a contraer, ¿sí?, lo que hace el tendón es traccionar, ¿sí?,
y ahí es donde se produce el movimiento. Entonces todas estas cuestiones hay que conocerlas para saber después, ¿sí?, cuál puede llegar a ser el daño o la lesión, ¿sí? Cuando hablamos de contracción muscular, ¿sí?, con movimientos de lo que son flexión y extensión. Entonces, arriba en esta imagen nosotros vemos, ¿sí?, un movimiento de flexión, y acá estamos viendo un movimiento de extensión, ¿sí? ¿Estamos? Donde voy a extender, acá flexiono, ¿sí?, antebrazo, y acá tengo una extensión, ¿sí?, de antebrazo y brazo, ¿sí? Cuando se retira a una cierta distancia del cuerpo, es lo que se llama abducción, ¿sí? Está abducido, está retirado del cuerpo, ¿sí? Ahora, dentro de los esfuerzos en ergonomía, yo voy a tener esfuerzos que son estáticos y esfuerzos que son dinámicos, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras que yo estoy viendo, de ligamentos, de tendones, de estructuras óseas, ¿sí?, más allá, ¿sí?, de producir los movimientos que me van a permitir realizar ciertas actividades, ¿sí?, lo que hace es sostener los miembros en una determinada posición. Los miembros superiores como los miembros inferiores, ¿sí? Entonces, cuando los miembros superiores o inferiores se mueven, ¿sí?, yo estoy diciendo que ahí hay, ¿sí?, una carga que es dinámica, ¿sí? Ahora, cuando esos miembros inferiores o superiores no tienen movimiento, yo estoy hablando de una carga que es estática, ¿sí? Dentro del trabajo, yo voy a combinar las dos, porque tengo funciones estáticas y tengo funciones dinámicas, ¿sí? Cuando yo camino sosteniendo un balde, sosteniendo una caja, un bulto, lo que sea, algo, una carga, y cuando hablamos de carga, hablamos de pesos superiores a los 2 kilos, ¿sí? Entonces, cuando yo camino sosteniendo esa carga, ¿sí?, mis brazos y mis hombros están estáticos. Imagínense ustedes, ¿sí?, sosteniendo, por ejemplo, en ambos brazos 2 baldes de 10 kilos, porque tengo que trasladarlos de un depósito a una oficina, ¿sí? Entonces, voy caminando con los brazos hacia abajo, ¿sí? Ahí, ¿qué voy a tener? ¿Sí? Una extensión de los brazos. Voy a tener una extensión del brazo, pero ese brazo extendido que está sosteniendo un peso, está estático porque no está en movimiento, está estático sosteniendo un peso. Hombros, brazos y antebrazos. Ahora, el traslado, ¿cómo lo hago? O sea, mis miembros superiores van a estar de manera estática. Pero mis miembros, claro, inferiores, que son los que van a caminar, ¿sí?, son los que van a estar haciendo, ¿sí?, una tarea dinámica. O sea que ese esfuerzo, ¿sí?, o esa carga va a ser dinámica. Por eso que en nuestra vida rutinaria nosotros tenemos ambas cargas, combinamos, ¿sí?, ambas cargas, lo estático y lo dinámico. ¿Estamos? Sí. Bueno, espérenme que quiero saber, porque ya quedan poquitos minutos para finalizar, 7 minutitos, y no quiero cortar en el medio. ¿Qué me queda? Me quedan todavía varias diapositivas. Mañana vamos a hablar, mañana es jueves, sí, mañana te vuelvo. Mañana vamos a hablar de los tipos de esfuerzos físicos y vamos a ir terminando, ¿no es cierto?, con este Power, y vamos a hablar de lo que son factores psicosociales, ¿no es cierto?, o sea, una breve introducción a factores psicosociales, y después vamos a pasar a lo que es, ay, esperen que prendo la cámara, ahí está. Después vamos a pasar a lo que es, a la confección de la planilla del 886, ¿sí? Que esa confección de planilla el licenciado lo puede hacer sin ningún problema, interviene el ergónomo ya cuando el profesional en higiene y seguridad detecta, ¿no es cierto?, que hay algún tipo de riesgo ergonómico, ¿sí?
Así que bueno, mañana arrancamos con la... ¿Alguna consulta que quieran hacer antes de finalizar con la clase? No, profe. No, profe. No, profe. Me gustó la clase nada más. Bueno, me alegra que les haya gustado. Sí, bueno, ergonomía a mí me apasiona. Así que Se nota, profe. Sí. Lo voy a dar con mucho ímpetu. Así que bueno chicos, entonces vamos desconectándolo porque yo ahora tengo que entrar